Seguimos avanzando en el tiempo de Pascua, en este tiempo de maduración de nuestra fe en el resucitado. Y los textos de este domingo nos evocan una gran esperanza. Jesús resucita, pero no nos deja solos. Jesús sigue acompañándonos. Y sigue acompañándonos para dar sentido a nuestra vida cristiana. Y un sentido, el único, caminando hacia la resurrección, porque Él nos precede cada día. Escuchemos, pues, con atención los textos. Cuarto domingo de Pascua. Ciclo A, 30 de abril de 2023. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: «Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías». Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: «¿Qué tenemos que hacer, hermanos?». Pedro les contestó: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, y para cuantos llamare así el Señor Dios nuestro». Con estas y otras muchas razones dio testimonio y les exhortaba diciendo: «Salvaos de esta generación perversa». Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguantéis cuanto sufrís por hacer el bien, es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando lo insultaban. Sufriendo, no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda, y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas, y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida
y la tengan abundante. El primer texto, como siempre en este tiempo, es de los Hechos de los Apóstoles y es el primer discurso de Pedro después del acontecimiento de Pentecostés. Esa irrupción del Espíritu Santo, esa teofanía que invade a todos y a cada uno de los presentes y les hace dar testimonio de la resurrección. Pues bien, el primer discurso presenta clarísimamente el núcleo del discurso querigmático. La muerte, crucificado Jesús, pero la resurrección. Dios a ese que crucificasteis lo ha constituido Señor y Mesías. Este anuncio suscita en el auditorio una gran emoción y la pregunta clave es ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Es la misma pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy, aquí y ahora. Conversión y bautismo en su nombre. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para que podamos recibir el Espíritu Santo, porque la promesa de ayer es también la promesa de hoy. Y nosotros, porque hemos sido llamados por el Señor por nuestro bautismo, recibiremos ese Espíritu Santo. Y nos llama a dar testimonio. Y la comunidad va creciendo. Ahí tenemos ese final. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. Probablemente estamos en números hiperbólicos, pero que quieren decirnos clarísimamente que el mensaje de Jesús comienza a calar en aquella sociedad y mucha gente empieza a hacerse planteamientos profundos en su vida. La segunda lectura es del apóstol San Pedro, que estamos leyendo también en este tiempo, y nos viene a certificar lo que en nuestra vida cristiana nos encontramos muchas veces: el sufrimiento, y ese sufrimiento por hacer el bien, por ser coherentes, por llevar adelante el Evangelio. Y ese sufrimiento en nombre del Evangelio es una gracia de Dios. Y eso significa que esa gracia de Dios nos asemeja a Jesús, porque hemos sido llamados ya que Cristo también padeció por vosotros, dándonos ejemplo. Por lo tanto, nuestro padecimiento por la causa del Evangelio y la causa del reino nos asemeja al sufrimiento de Jesús, ya que significa que estamos siguiendo sus huellas. Y luego nos habla ya de lo que significó la pasión. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca, él no devolvió el insulto cuando lo insultaban, sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzga rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, es decir, hasta la cruz, para que realmente, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuimos curados. ¿Y por qué fuimos curados con sus heridas? Porque andábamos errantes como ovejas, pero ahora que nos hemos convertido al pastor y guardián de nuestras almas, tenemos a alguien que nos precede. Y aquí el Evangelio engancha muy bien con estas últimas palabras de la carta de San Pedro, porque nos habla de esa metáfora del buen pastor, ese pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas le conocen a él. Yo me siento de la última generación que vio llegar los pastores al atardecer con sus ovejas. Habían pasado todo el día por el campo, pastando, llevándoles el pastor a los mejores pastos y regresaban al pueblo. Y allí los niños estábamos jugando y les veíamos llegar. Jugando a fútbol parábamos el balón para no asustarlas. Y veíamos al pastor con su bastón que las iba llamando para que fueran todas juntas. Y la impresión que nos daba era que ellas conocían su voz cuando les llamaba y de vez en cuando barruntaba algún nombre, porque probablemente le daría nombre a cada una de ellas. Esto que muchas veces evoca todo lo contrario, lo que hemos llamado vulgarmente el borreguismo, no es así.
El buen pastor del Evangelio es como esos pastores de nuestras tierras, que nos guían, que nos llevan a los mejores pastos, que no son ladrones ni extraños, que conocemos su voz y Él conoce la nuestra, que conoce nuestras necesidades, que sabe lo que le pasa a cada uno de ellos. Es un texto de mucha esperanza, porque nos habla de la personalización de nuestra fe. Muchas veces nos podemos perder y pensar que somos uno más para Dios. No somos uno más. Somos únicos, como esa oveja para ese pastor. Somos intransferibles. Él nos conoce perfectamente. Por eso es un camino de esperanza. Dios, como dice el Salmo 32, modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Y por eso Él se convierte en la puerta para entrar al redil, en donde nos sentiremos en seguridad y nos sentiremos que estamos haciendo realmente con Él una historia de salvación en nuestra vida, caminando en este tiempo de Pascua hacia la resurrección y la vida eterna. Una pequeña reflexión sobre las lecturas. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro dice: Dios ha constituido a Jesús Señor y Mesías. El crucificado es el Señor y Mesías, y Dios es quien lo ha constituido como tal. Eso es lo que quiere que oigan aquellos que se han acercado. Al oír esto se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer? Y ahora empieza el itinerario cristiano. Ese itinerario que nosotros hemos de recorrer no es otro que convertirnos y renovar nuestro bautismo, seguir el camino de Jesús. El precioso salmo del Señor es mi pastor nos da la pauta. Con Él no nos falta nada. Hacia las aguas de la vida nos conduce. Repara mis fuerzas, me guía. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Volvemos a escuchar a Pedro en la epístola. Nos habla de la vida cristiana y nos dice que cuando sufrimos por hacer el bien, es una gracia de parte de Dios, que para esto hemos sido llamados. Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplo. Él llevó nuestros pecados hasta la cruz. Con sus heridas fuimos curados, pues andábamos errantes como ovejas. ¿Lo reconocemos así? El Evangelio de Juan habla del buen pastor. En el redil de las ovejas el pastor entra por la puerta. Los ladrones saltan por la tapia. La imagen de la puerta es la imagen de la libertad, de la confianza. No se trata de entrar a escondidas. Jesús es la puerta y viene para darnos vida en plenitud. Jesús resucitado es la puerta de la vida nueva, para Él y para todos nosotros. Es otra forma de la revelación del yo soy del Antiguo Testamento.